diferencia. Un solo asesino que el sistema dejó libre. Sheffield, 1997. Una joven de 25 años no llega a casa. Plymouth, 2018. Una madre de 43 años desaparece sin dejar rastro. 2 ciudades. 2 vidas truncadas. Y en el centro de todo, un hombre que ya había matado antes, que había sido juzgado, y que sin embargo caminaba libre por las calles de Inglaterra. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una historia de ficción. Es un caso real que sacudió el sistema judicial del Reino Unido hasta sus cimientos. Un caso que hizo que miles de personas se preguntaran cómo era posible que alguien como Gary Allen hubiera podido volver a hacerlo. Hubo evidencia desde el principio. Hubo testigos. Hubo sospechas. Y aún así, durante más de 20 años, Gary Allen vivió entre la gente común, con una identidad que nadie cuestionaba, mientras cargaba con un secreto que él creía enterrado para siempre. Pero los secretos, por muy profundo que los entierres, siempre terminan saliendo a la superficie. Y cuando éste lo hizo, lo que reveló fue tan perturbador que cambió las leyes del país. ¿Cómo pudo un asesino ser absuelto, vivir en libertad durante 2 décadas y luego matar de nuevo? ¿Y por qué, solo cuando fue demasiado tarde, la justicia encontró el camino para alcanzarlo? Quédate. Porque esta historia no termina donde la mayoría cree que termina. El verano de 1997 en Sheffield era, como todos los veranos en esa ciudad industrial del norte de Inglaterra, una mezcla de días grises y noches que prometían más de lo que cumplían. Sheffield era una ciudad que había sobrevivido al declive de la industria del acero, que llevaba décadas reinventándose, con sus colinas verdes, sus ríos y sus comunidades trabajadoras que se aferraban a lo cotidiano con la dignidad de siempre. Samantha Class tenía 25 años. Era una joven que, como tantas personas de su generación en el norte de Inglaterra, navegaba una vida llena de matices y complejidades. Las personas que la conocían la describían como alguien con una energía particular, con una forma de conectar con los demás que era difícil de ignorar. No era una vida perfecta, porque ninguna lo es, pero era su vida, y ella la vivía con la intensidad de quien sabe que el tiempo no espera a nadie. Samantha era vulnerable en el sentido más humano de la palabra. No porque fuera débil, sino porque, como muchas mujeres jóvenes en situaciones difíciles, se encontraba en un momento de su vida en el que las circunstancias la exponían a riesgos que ella misma no siempre podía ver con claridad. Vivía en Sheffield, se movía por los circuitos nocturnos de la ciudad, y confiaba, como todos confiamos alguna vez, en que el mundo no le daría la espalda en el momento más oscuro. El nombre de Gary Allen no significaba nada para ella. Era un hombre de la zona, alguien que existía en los márgenes de esa misma vida social que Samantha frecuentaba. Un hombre que sabía cómo presentarse, cómo acercarse, cómo hacer que su presencia pareciera inofensiva. Gary Allen había nacido y crecido en esa parte del norte de Inglaterra. No había nada en su apariencia exterior que levantara alarmas inmediatas entre quienes lo conocían superficialmente. Era el tipo de persona que existe en todos los vecindarios, en todos los pueblos, en todas las ciudades, alguien que saluda con normalidad, que aparece en los mismos lugares de siempre, que no destaca por nada en particular. Y esa invisibilidad, como se descubriría con el tiempo, era parte de lo que lo hacía peligroso. En 1997, Allen tenía una historia personal ya marcada por comportamientos que, en retrospectiva, dibujaban un patrón. No era la primera vez que su nombre aparecía en contextos relacionados con violencia contra mujeres. Pero en aquel entonces, los sistemas de seguimiento de delincuentes no eran los que son hoy. La información no fluía de la misma manera. Y un hombre como Gary Allen podía moverse con una libertad que, en un mundo con mejores herramientas, habría sido imposible. Sheffield, en esas noches de 1997, era una ciudad donde la gente salía, se mezclaba, buscaba conexión o simplemente escapaba de la rutina. Era un tiempo antes de los teléfonos inteligentes, antes de las cámaras en cada esquina,
antes de que el rastro digital de cada persona quedara registrado en algún servidor. Era un tiempo en el que desaparecer, o hacer desaparecer a alguien, era todavía posible sin dejar las huellas que hoy serían inevitables. Samantha Class salió una noche de ese verano de 1997. Tenía planes, o quizás simplemente se dejó llevar por el momento, como hacemos todos. Lo que nadie podía saber entonces es que esa noche sería la última de su vida. Las semanas siguientes a su desaparición fueron de angustia para quienes la conocían. La incertidumbre que rodea a la desaparición de alguien es un tipo particular de tormento, no sabes si esperar o llorar, no sabes si buscar o rezar. No sabes si la persona que amas todavía está en algún lugar del mundo o si ya se ha ido para siempre. La familia de Samantha vivió ese limbo con la desesperación silenciosa de quien no tiene respuestas. Y en algún lugar de esa misma ciudad, Gary Allen sabía exactamente lo que había ocurrido. El cuerpo de Samantha Class fue encontrado en Sheffield. La forma en que fue hallada dejó claro desde el primer momento que lo que había ocurrido no era un accidente. Había sido asesinada. La causa de la muerte y las circunstancias del hallazgo indicaban que había sido víctima de violencia de carácter sexual. Un crimen perpetrado con una brutalidad que los investigadores reconocieron de inmediato como el sello de alguien con una peligrosidad significativa. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La policía de South Yorkshire asumió el caso con la urgencia que requería. Se trató de reconstruir los últimos movimientos de Samantha, de trazar un mapa de las personas con las que había tenido contacto en sus últimas horas de vida. El nombre de Gary Allen surgió en el contexto de la investigación. Las conexiones entre Allen y Samantha no eran coincidencias, se movían en los mismos círculos, habían estado en los mismos lugares. La investigación fue tomando forma, y Allen quedó en el radar de la policía como sospechoso principal. Lo que siguió fue un proceso que mostraría, de manera dolorosa, las limitaciones del sistema judicial de aquel momento. Allen fue arrestado. Fue procesado. Y luego, en lo que constituyó uno de los momentos más perturbadores de este caso, fue absuelto. El jurado no llegó a un veredicto de culpabilidad. Por razones que solo los miembros de ese jurado conocen con exactitud, Gary Allen quedó en libertad. Para la familia de Samantha, la absolución fue una segunda tragedia sobre la primera. Habían perdido a su hija, a su hermana, a su amiga. Y ahora el sistema les decía que el hombre al que señalaban como responsable de esa pérdida era, legalmente, inocente. Tendrían que aprender a vivir no solo con el duelo, sino con la injusticia. Gary Allen recuperó su libertad. Volvió a su vida. Y el caso de Samantha Class quedó, oficialmente, sin resolver. Avancemos 21 años. Plymouth es una ciudad costera en el suroeste de Inglaterra, muy diferente en carácter y geografía a Sheffield. Es una ciudad con historia naval, con el mar como telón de fondo permanente, con una identidad propia construida durante siglos. Lindsay Donoghue tenía 43 años en 2018. Era madre. Era una mujer que, al igual que Samantha Class 2 décadas antes, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Era alguien que merecía protección y que, en cambio, se cruzó en el camino equivocado. Gary Allen había llegado a Plymouth. Había seguido con su vida después de la absolución de 1997, moviéndose, adaptándose, existiendo en ese espacio que la ley le había devuelto sin que él lo mereciera. En Plymouth encontró, aparentemente, una nueva rutina. Lindsay Donoghue desapareció en el año 2018. Como había ocurrido con Samantha 21 años antes, su desaparición generó alarma entre las personas que la conocían. Las circunstancias eran preocupantes desde el principio. Su cuerpo fue hallado. Había sido estrangulada. La causa de la muerte y las circunstancias del crimen presentaban características que los investigadores reconocieron como deliberadas, controladas, ejecutadas por alguien que sabía lo que estaba haciendo.
No era la actuación de alguien que había llegado a ese momento por impulso ciego. Era el acto de alguien que había estado en ese lugar antes. La violencia que Lindsay sufrió fue documentada por los forenses con la precisión fría que requiere la medicina legal. El informe estableció que había sido víctima de agresión sexual y que su muerte había sido causada por estrangulación. Dos hechos que, vistos juntos, dibujaban el perfil de un agresor con un patrón específico, con un modus operandi que no era nuevo. La investigación en Plymouth comenzó a moverse rápido. Y fue entonces cuando los investigadores empezaron a ver conexiones que los llevarían, inevitablemente, de regreso a Sheffield y a un caso que muchos creían cerrado. Cuando los investigadores de la policía de Devon y Cornualles comenzaron a trabajar en el caso de Lindsay Donoghue, lo hicieron con todas las herramientas que el siglo XXI pone a disposición de la justicia. Las cámaras de vigilancia eran ahora omnipresentes. El ADN podía extraerse de muestras minúsculas. La telefonía móvil dejaba rastros que antes eran imposibles de rastrear. El mundo había cambiado desde 1997 y con él, la capacidad de la policía para seguir los pasos de un agresor. Gary Allen no tardó en aparecer en el horizonte de la investigación. Su conexión con Lindsay Donoghue fue establecida a través de múltiples líneas de evidencia. Las cámaras de vigilancia de Plymouth lo capturaron en momentos y lugares que lo vinculaban directamente con la víctima. El análisis de los datos de telefonía móvil añadió otra capa al relato. Y cuando los investigadores comenzaron a profundizar en el historial de Allen, lo que encontraron les heló la sangre. Un hombre con antecedentes en Sheffield. Un proceso judicial en 1997 relacionado con el asesinato de una joven. Una absolución que, a la luz de lo que estaban viendo ahora, adquiría un significado completamente diferente. La evidencia forense recogida en el caso de Lindsay Donoghue fue sometida a análisis exhaustivos. El ADN de Gary Allen fue comparado con las muestras obtenidas en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. Los resultados fueron concluyentes. Gary Allen había estado en contacto directo con Lindsay Donoghue. La ciencia no dejaba lugar a la interpretación subjetiva. Allen fue arrestado. Las autoridades actuaron con la determinación de quienes saben que tienen ante sí no solo a un asesino, sino a un asesino reincidente. Un hombre que había matado antes, que el sistema había liberado, y que había aprovechado esa libertad para volver a hacerlo. Una vez que Gary Allen estuvo bajo custodia policial, la investigación se expandió inevitablemente hacia el pasado. Los investigadores que trabajaban en el caso de Lindsay Donoghue comenzaron a coordinarse con sus colegas de South Yorkshire para revisar el expediente de Samantha Class. Lo que encontraron en esa revisión fue, en muchos sentidos, devastador. No porque no hubiera evidencia en 1997, sino porque la tecnología de aquel momento no había podido aprovecharla al máximo. Las muestras biológicas que habían sido recogidas en la investigación original existían todavía, preservadas con los protocolos forenses correspondientes. Y cuando fueron sometidas a las técnicas de análisis de ADN disponibles en el siglo XXI, las conclusiones fueron inequívocas. El ADN de Gary Allen estaba presente en la evidencia del caso de 1997. Aquello que en su momento no había podido ser demostrado más allá de toda duda razonable ahora quedaba acreditado por la ciencia con una precisión que no admitía argumentación contraria. Pero había un obstáculo legal enorme. El principio de non bis in idem, conocido en el sistema judicial inglés como la norma contra la doble incriminación, establecía que una persona que había sido juzgada y absuelta no podía ser juzgada de nuevo por el mismo delito. Era una protección fundamental del sistema de justicia, diseñada para evitar que el Estado pudiera perseguir indefinidamente a alguien hasta conseguir una condena. Era, en teoría, un principio justo. Pero existía una excepción, incorporada al derecho inglés a través de la Criminal Justice Act de 2003. Esta ley,
aprobada precisamente para casos en los que nueva evidencia científica concluyente surgiera después de una absolución, permitía a la Fiscalía solicitar a los tribunales la anulación de la absolución original y la celebración de un nuevo juicio. Era una excepción extraordinaria, pensada para circunstancias extraordinarias. Y si había algún caso que encajara en esa definición, era el caso de Gary Allen y Samantha Class. La Fiscalía presentó su solicitud ante el Tribunal de Apelación. Los argumentos eran sólidos, nueva evidencia de ADN que no había estado disponible en el momento del primer juicio y que vinculaba directamente a Allen con la muerte de Samantha Class. El tribunal analizó la solicitud con el rigor que la ocasión exigía. En 2019, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales autorizó el nuevo juicio. Gary Allen, ya en prisión preventiva por el caso de Lindsay Donoghue, se enfrentaba ahora también a un nuevo proceso por el asesinato de Samantha Class. Lo que ocurrió a continuación fue algo que los investigadores no habían anticipado completamente. Confrontado con la evidencia científica, con la perspectiva de dos juicios que apuntaban en la misma dirección y con la certeza de que la ciencia le había cerrado todas las puertas, Gary Allen tomó una decisión. Se declaró culpable del asesinato de Samantha Class. No fue una confesión elaborada, no fue una declaración llena de remordimiento articulado. Fue el reconocimiento de un hombre atrapado que comprendía que la lucha ya no tenía sentido. Pero para la familia de Samantha, para su madre, para todos los que habían esperado durante más de 2 décadas que la verdad saliera a la luz, esas 2 palabras tuvieron un peso que ninguna palabra puede describir completamente. Gary Allen, además, fue juzgado y condenado por el asesinato de Lindsay Donoghue. El proceso judicial siguió su curso y el veredicto fue el que la evidencia demandaba. En 2021, Gary Allen compareció ante el tribunal para recibir su sentencia. El juez, al pronunciarla, no se limitó a leer una cifra. Habló de 2 mujeres cuyas vidas habían sido arrebatadas. Habló de décadas de impunidad. Habló de una familia que había tenido que esperar 21 años para que el Estado reconociera lo que ellos sabían desde el principio. Gary Allen fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 40 años antes de poder optar a cualquier revisión de libertad condicional. En términos prácticos, era una sentencia que garantizaba que Allen nunca volvería a caminar libre por las calles de ninguna ciudad de este país. Tenía en el momento de la sentencia alrededor de 56 años. La matemática era brutal y deliberada. Para la familia de Samantha Class, la sentencia llegó con una mezcla de alivio y de un dolor que no se cura con ningún veredicto judicial. Habían pasado más de 2 décadas esperando este momento. Habían vivido con la imagen del hombre que mató a su hija caminando libre, existiendo en el mundo como si no hubiera pasado nada. Y aunque la condena no devolvía nada de lo que habían perdido, cerraba al menos una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. La familia de Lindsay Donoghue tuvo que afrontar su propio duelo sin el peso añadido de la espera. Para ellos, el proceso fue más lineal en términos temporales, aunque no menos devastador en términos humanos. Perdieron a una madre, a una hija, a un ser querido que no tendría que haber muerto. Y el hecho de que el sistema funcionara esta vez, de que la evidencia fuera suficiente y el veredicto llegara, no aliviaba la pérdida. El caso de Gary Allen tuvo consecuencias que van más allá de las vidas de las personas directamente involucradas. Puso de manifiesto, de manera dolorosa y clara, tanto las limitaciones del sistema judicial de finales del siglo XX como la capacidad transformadora de la ciencia forense moderna. La aplicación de la Criminal Justice Act de 2003 en este caso fue uno de los ejemplos más notorios de cómo esa legislación podía funcionar para corregir injusticias que de otro modo serían permanentes. No fue un proceso sencillo ni automático.
Requirió que los fiscales presentaran argumentos sólidos, que el tribunal los evaluara con rigor y que el sistema demostrara que era capaz de adaptarse cuando la evidencia científica contradecía un resultado anterior. El debate público que siguió al caso giró en torno a varias preguntas importantes. ¿Cómo es posible que alguien con el historial de Allen pudiera haber permanecido en libertad durante tanto tiempo? ¿Qué falló en 1997? ¿Y qué medidas podían adoptarse para que algo similar no volviera a ocurrir? Las respuestas no son simples. En 1997, la tecnología de ADN existía, pero no con la precisión y la sensibilidad que tiene hoy. Los métodos de investigación eran distintos. Los sistemas de intercambio de información entre distintas fuerzas policiales del país no estaban integrados de la manera en que lo están ahora. Y el jurado, que es en última instancia el árbitro de la culpabilidad en el sistema inglés, tomó una decisión que, a la luz de lo que hoy sabemos, resultó ser un error de consecuencias trágicas. Pero más allá de las reformas legales y los debates institucionales, este caso tiene un centro humano que no puede perderse de vista. Samantha Class tenía 25 años cuando murió. Tenía una vida por delante, tenía personas que la amaban, tenía un futuro que le fue arrebatado por alguien que decidió que su existencia valía menos que la satisfacción de su violencia. Durante más de 2 décadas, su nombre fue el de una víctima cuyo asesino había quedado impune. Ahora, al menos, su nombre es también el de alguien cuya muerte finalmente fue reconocida por la justicia como lo que fue, un crimen que merecía respuesta. Lindsay Donoghue tenía 43 años. Era madre. Su muerte fue el punto de quiebre que hizo que todo lo demás saliera a la luz. Hay algo profundamente perturbador en eso, que la justicia para Samantha llegara, en parte, porque Lindsay tuvo que morir. Es una de esas verdades incómodas que este caso deja instaladas en quien lo conoce. Gary Allen pasará el resto de su vida en prisión. Es el destino que la evidencia, la ley y el juicio determinaron para él. Pero ninguna sentencia, por larga que sea, puede revertir lo que ocurrió. No puede devolver a Samantha a su familia. No puede devolver a Lindsay a sus hijos. No puede recuperar los años perdidos ni callar los silencios que quedaron donde antes había voces. Lo que sí puede hacer el sistema, lo que este caso demostró que es posible, es negarse a rendirse. Negarse a aceptar que una absolución equivocada es la última palabra. Negarse a dejar que el tiempo borre la responsabilidad. Y en ese sentido, aunque el precio fue altísimo, la justicia encontró su camino. 2 mujeres. 2 décadas de diferencia. Y finalmente, una sola condena.